Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Zamora Bámaca. Estamos concluyendo la unidad número 4, denominada Campos Problemáticos de la Educación en Latinoamérica y de México. Este trabajo tiene como finalidad conocer las diversas problemáticas de la educación en Latinoamérica y México, desde las diferentes perspectivas políticas, académicas y sociales. Vamos a empezar a definir qué es educación. Como decía Augusto Comte, filósofo francés, es la única manera de aprender a vivir para otros, para el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad por sobre la personalidad. También podemos entender a la educación como la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Los principales problemas de la educación en Latinoamérica son políticos, académicos y sociales. Iniciaremos con los políticos. Estos están basados en privilegiar los intereses de unos cuantos, por lo que la inversión que se destina a educación es la menor en relación a otros rubros, además de los altos índices de corrupción en las diferentes dependencias del Estado. Si recordamos qué es lo que decía Karl Marx cuando se refería a la burguesía, que la educación era el privilegio para ellos y no para el proletariado. Hoy lo seguimos viendo tristemente en Latinoamérica. Los altos índices de corrupción que ha imperado en los últimos 2 decenios es muestra de que no se está dando la atención debida a la educación. Tan importante y cuán grande es el que un país tenga los mejores profesionistas, ¿por qué no decirlos del mundo? Sin embargo, en nuestra América Latina, ese tipo de situaciones no pasan. Podemos citar en Perú, donde la corrupción ha imperado. Podemos citar en Argentina, sin embargo, en Argentina le inyecta a la educación. Podemos citar México. Tristemente México pues no le inyecta mucho a la educación, más que un solo 2.5%. Dentro de los otros problemas están los académicos, los docentes que imparten educación en los diferentes niveles educativos en Latinoamérica. No tienen el verdadero reconocimiento en la sociedad actualmente. Además de que su elección para docente no es rigorista, sino más bien político. Es decir, de compromiso para pertenecer a este gremio, sin importarles si el proceso de enseñanza sea el adecuado. ¿A qué me refiero con esto? De que muchas veces el compadrazgo ha hecho que los docentes que imparten clases no tengan el perfil ni la preparación adecuada. Como padre de familia te has de preguntar, ¿qué tanto te puede enseñar un contador en cálculo integral? ¿Qué tanto te puede enseñar un licenciado en administración de empresas? ¿Te puede enseñar física o química? Tristemente no. Sin embargo, la política o el compadrazgo es un cáncer que está lacerando fuertemente a Latinoamérica, en su mayoría, y más aún en nuestro país. Si hablamos del aspecto social, en este rubro existe diversidad de situaciones de las que adolecen los países de Latinoamérica, y se debe a los índices de pobreza, marginación, discriminación, además de las tradiciones y costumbres de nuestros países hermanos. Al hablar de pobreza, pues podemos citar Chiapas, uno de los estados más pobres aquí en México, Oaxaca, Guerrero, donde la educación pues no llega hasta los lugares más recónditos. Y podemos citar también en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, donde la pobreza es cada vez más lacerante y cala hasta lo más sensible de todas las familias. Para muestra de ello, las grandes caravanas que se están suscitando recientemente hacia el norte del país es por buscar mejores condiciones de vida. De ahí que la educación sea un factor fundamental para que estos países salgan adelante, pero no solo en ese aspecto, sino también el generar empleos y que permitan poder estar en sus países de origen. Países con mejor educación en América Latina.
Es digno de valorar, ponderar y reconocer el trabajo que realizan los gobiernos en turno. La educación en América Latina, en algunos países, ha ido en avance. Sin embargo, eso no quiere decir que su desarrollo económico vaya de manera paralela. Podemos citar los países que más invierten en educación en América Latina y que sus resultados son alentadores, son los siguientes. Chile le invierte 6.91% en educación de su Producto Interno Bruto. Costa Rica invierte 6.7% de su Producto Interno Bruto. Argentina el 5.6%. Uruguay el 4.36%. México solamente le invierte el 2.5% de su Producto Interno Bruto. Y el 97.5% es al gasto corriente, y ahí van los salarios que devengan nuestros maestros. México está considerado dentro de los últimos lugares en los países que invierten en educación. Esto lo ha determinado la OCDE. Por lo tanto, no refleja los resultados esperados. La educación ha sido uno de los problemas estructurados desde la conquista española, desde el México independiente, en el Porfiriato. Y hoy, en pleno siglo XXI, donde la era de las computadoras y las altas tecnologías están en su apogeo, la educación sigue siendo un cáncer para nuestro país. ¿De qué nos sirve reflejar números apócrifos, donde verdaderamente los estudiantes no manejan las matemáticas como debería de ser? Estoy hablando en el sentido básico. De igual forma, para poder leer, no importa si sabes leer o no sabes leer, tú pasas la primaria porque la pasas. Y ese tipo de conocimientos básicos o de cimentación va a repercutir en un futuro si quieres continuar un estudio de bachillerato, un estudio de licenciatura y, por qué no decirlo, un estudio de posgrado. Reconocer algunos de los personajes históricos de nuestro país, por mencionar a José Vasconcelos, que se preocupó por abatir el analfabetismo que imperaba en ese entonces y las diferentes políticas que se habían implementado. Es digno de reconocer la preocupación de él, que fue un trabajo arduo, duro. No, se preocupó por abatir, mas no se logró conseguir, que es una situación muy distinta. En los aspectos políticos, estos están basados, como decíamos, en privilegiar los intereses de unos cuantos, basados del compadrazgo, basados de la corrupción, y que tristemente siguen imperando en nuestro país. Tenemos la esperanza de que con el actual gobierno, ojalá muchas cosas puedan cambiar en beneficio de la sociedad mexicana. Dentro de los problemas sociales, también es digno de ponderar el centralismo, la pobreza y la alta marginación, que muchas veces se tratan al margen de la gran política de desarrollo. Estas situaciones han sido desatendidas, ojalá puedan traducirse en mejores resultados en un futuro no muy lejano. Los sindicatos pues también han privilegiado los intereses de unos cuantos, aunque hay que reconocer los logros importantes para la base trabajadora. De lo contrario, estaríamos viviendo los años del Porfiriato o el gobierno que ha tratado de abolir a los sindicatos y muchas veces quieren ponerlo en mano de los empresarios para que se adueñen de la educación. Yo te quisiera preguntar si realmente conviene que la educación caiga en manos de los empresarios en su totalidad. Podríamos pensar positivamente que sí, porque habría posiblemente una mejor infraestructura, un mejor equipamiento, una mejor elección del personal académico. Eso es pensando de esa forma positiva, pero si pensamos de una forma negativa, también se han pervertido con con algunos índices de corrupción, y la base trabajadora tampoco tendría las garantías que hoy prevalecen en las diferentes instituciones gracias a los sindicatos. Es digno de reconocer la labor que han ejercido también los sindicatos, porque gracias a ellos se han conseguido muchos logros para la base trabajadora.
Los choques sindicales también han afectado a la educación en nuestro país y eso pues es palpable y tangible en los últimos años. En el último sexenio que acabamos de pasar se remarcó aún más. ¿La educación genera desigualdad? Podría ser una pregunta. Pues sí, porque aquí en México pueden ingresar a la primaria 100 alumnos, de los cuales nada más termina el 68%. La secundaria la termina el 35%. El bachillerato el 24%. La licenciatura un 10% y un posgrado un 2%. Quiere decir que los que terminan una licenciatura o un posgrado por lo menos tienen mejores condiciones o mejores posibilidades de vida y por lo tanto económica. Y los que no terminan una primaria pues terminan como comerciantes o en el campo o de otra forma. Entonces, de ahí que la educación genera una desigualdad. Ojalá que tengamos o copiemos los modelos como en otros países, donde realmente la mayor parte de los estudiantes al menos tienen una licenciatura y por lo tanto también se han preocupado por generar empleos para poder atender esa demanda laboral. Ojalá algún día tengamos esta situación en nuestro país. Si hablamos de títulos doctorales, en Inglaterra el 40% tiene un título doctoral. En América Latina, Brasil encabeza esta lista con un 30%. Argentina y Chile un 12%. En México, tristemente, un 3%. Las razones, pues ya las explicamos con anterioridad. Ojalá haya un cambio, como decía Mikhail Gorbachev, no una revolución social, pero sí una revolución política que se preocupe por los mejores destinos del país y de la sociedad en general. Decía hace un instante que varios países han sido modelos en que los estudiantes terminan una licenciatura y voy a mencionar algunos de ellos como Estados Unidos, Noruega y Japón, que son los países de vanguardia en los últimos tiempos. Ahora, para comprender un poquito más sobre nuestro nivel educativo, nuestro acervo cultural, nuestro grado de conocimiento, nuestro aprendizaje de manera individual y que es parte también de una educación. ¿Cuántos libros lee una persona en Noruega al año? 18 libros al año. Alemania, 15 libros al año. En México, solo 2.5 libros al año. Como puedes ver, se sigue denotando la carencia que tenemos en materia educativa. En el año 2006, México ocupó el lugar 107 de 108 países en lectura de libros. Como puedes ver, aquí se reafirma que tenemos que realizar un trabajo de manera conjunta desde autoridades políticas, institucionales, desde la sociedad en general y cada uno desde su trinchera. ¿A qué países hay que reconocer el mejor nivel educativo? Finlandia, Corea, Holanda y Japón son modelos donde la educación está a la vanguardia y es digno de reconocer, valorar y ponderar todo el trabajo que han realizado en materia educativa. Finlandia ha sido uno de los países que ha estado como ejemplo en los últimos años. Ellos hablan mucho sobre los valores como parte fundamental en el desarrollo educativo. Si recordamos, hace muchos años en México estaban fincados más los valores, había más responsabilidad, más compromiso, más institucionalidad y por tanto más respeto hacia el maestro, hacia un sacerdote, hacia los doctores. Había más preocupación por querer estudiar para ser alguien en la vida. Hoy en día las facilidades que tienen los jóvenes estudiantes, recibiendo becas, recibiendo apoyos, contando con internet, pues el sistema educativo ha quedado a deber. Pero no toda la culpa es de nuestras autoridades gubernamentales ni de los maestros. También existe la responsabilidad de nosotros como padres de familia que no le ponemos la debida atención a nuestros hijos. En Finlandia, para ser docente, no es cualquiera el que debe ser docente. Se eligen los mejores promedios y se hace un examen
para ver quién está apto para impartir educación de calidad en ese país. Quiero concluir con este trabajo deduciendo que en nuestro país debe existir una política más eficiente, más eficaz, más comprometida, más atenta y más sensible, con las debidas reformas que permitan alcanzar mejores resultados de desarrollo en materia educativa de nuestro país. No le preguntemos a nuestro país qué puede hacer por nosotros, mejor le digamos a nuestro país qué podemos hacer por él. Muchísimas gracias, mi nombre es Juan Antonio Zamora Bámaca y con esto concluyo la cuarta unidad.